Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de Por si te lo perdiste, el lugar donde repasamos todas las novedades que han habido durante la semana en el mundo videojueguil de la realidad virtual. Una semana que por otro lado ha tenido unos lanzamientos interesantes, unas actualizaciones, algunas más potentes que otras, un primer vistazo. Hay una cosa ahí que no vi venir y unos anuncios que, bueno, alguno que otro ha sido interesante. Pero no te preocupes que todo eso te lo cuento a continuación. Que por cierto, si alguno de estos juegos que vas a ver en el vídeo son para MetaQuest y te interesa, que sepas que lo puedes comprar en mi página web de juegosquestbarato.com y tú tienes un descuento y me estarías apoyando a mí directamente. Y por otro lado, antes de empezar, y perdona por entretenerte con esto, que sepas que estoy organizando un nuevo evento del Pablos VR, la versión de PC, para el día 7 de junio, que es un sábado. Volvemos a la Segunda Guerra Mundial en un modo donde jugaremos el desembarco en Normandía en un servidor privado con todos hispanohablantes y que tú te puedes apuntar en el Discord, que lo tienes en el primer comentario fijado. Venga, va, empezamos con los lanzamientos. El primero, llega Hard Ballet a MetaQuest 3. Y si no lo conocías, te aviso, esto es un festival de violencia física y, bueno, psicológica por las secuelas que te deja. Aquí puedes lanzar enemigos por cintas, pegarles en cámara lenta, atravesarles con lo que pille y experimentar con trampas absurdas. Un sandbox sin historia, pero con un gameplay y físicas que lo hacen bastante adictivo si te va el caos y, bueno, te gusta un poco la sangre. Juego, por cierto, que podéis ver en el vídeo que subí esta semana en el canal. El siguiente, después de unos años de espera, Into the Darkness se lanza por fin en acceso anticipado para PC VR. Exploración, puzzle, combate físico y escenarios industriales es lo que propone este título con físicas al estilo de Bone Wars. Todavía le queda un poquito de desarrollo, pero si te gusta toquetear todo, las físicas y tienes un buen PC, échale un ojo que la verdad que se ve bien y se siente mejor. El siguiente es un juego que tenía ganas que llegara a la versión de MetaQuest y estoy hablando de The Break-In. Es un juego donde haces de ladrón y tienes que colarte en casas, evitar alarmas, robar lo que puedas y salir sin que te pillen. Lo mejor es que puedes hacerlo solo o con colegas en un modo cooperativo, lo que puede dar lugar a situaciones de lo más ridículas y sobre todo divertidas. Tiene un estilo visual simple, pero es muy divertido. De verdad, este juego, si tienes un par de colegas para jugarlo, ojito porque te echas unas buenas risas. Otro lanzamiento esta semana es Pulse para PCVR, sí, piscina en inglés, que es un juego pues un poco extraño en el que te metes en unas zonas como con piscinas, con pasillos infinitos y una ambientación que da un mal rollo. La cosa es que no hay enemigos, ni acción, ni nada, pero sí una sensación de estar solo en un sitio donde sabes que algo no va bien. Si te mola el terror psicológico de los que vas despacito y juego con gráficos hiperrealistas, este juego puede que te interese. Y por último, un juego que no sé ni cómo categorizarlo, porque es el Bad Bunny Bonanza. Eres un conejo con armas en los brazos que vas por ahí dando saltos y disparando a todo lo que se mueve. No sé si alguien lo ha probado o le llama la atención, pero parece otra reinvención de la fórmula de Gorilla Tag. En fin. Pasamos ahora con las actualizaciones y ojo que hay alguna de mucho peso, como la del genial Tactical Assault, que en su versión 0.8.8 han mejorado el mapa Incoming Storm, realmente haciéndole un rework para que se vea mucho mejor que antes. También han metido compatibilidad con Leaf, que es una aplicación que hasta ahora era bastante conocida en PC, que te permitía modificar muchos ajustes a la hora de grabar. Aquí lo han integrado en MetaQuest, dándote la capacidad de grabar las partidas desde fuera como si hubiese un dron volando reportando todo. Bueno, puedes elegir la cámara que tú quieras al final. También se han puesto más estrictos con el castigo por matar a un compañero en partidas públicas, mejorada también la penetración de balas en los objetos del escenario, sombras en tiempo real para la versión de PC y mil cosas más que te dejo el enlace en la descripción. Por parte del Ghost Tower tenemos un parche pequeño con 3 nuevas armas, el FAL, el MDR y el HK416. Además de esto, arreglos varios como que el nombre de asesino no aparecía si morías de hambre o desangrado. También arreglaron la caja de IdentX, ahora aparece en el mercado. Corregida también las placas de identificación que cabían en ranuras ocupadas y arreglado un problema con el chat de voz. También hubo parche para otro de sus juegos, el Green, que ha cambiado lo siguiente. Arreglado el sistema de melee, que no registraba bien los golpes. Las armas cuerpo a cuerpo ya pierden durabilidad como deben. Ahora, si tu inventario está lleno, los objetos no desaparecen, se colocan en la mano o caen al suelo. Corregidos varios exploits de duplicación y mejoras de rendimiento en los servidores.
Y siguiendo con un juego del mismo estilo tenemos al Strayed, que reworkean el modelado de algunas armas, añaden nuevo terreno para explorar, mejoran la generación de terreno con lagos, bahías y también las carreteras para que no estuviesen con escalones de 30 metros, sino que esté todo mejor integrado. Evidentemente esto viene acompañado de muchos más arreglos que puedes leer en el enlace de la descripción si te interesa. Ojito con la pinta que se le está quedando a este juego, ¿eh? Vamos con Sailor North, que han sacado un parche pequeño para arreglar problemas de crasheo de servidores y problemas con los hornos. Sinceramente creo que necesita bastante más como para que sea disfrutable. El Veil también se actualiza para arreglar un problema que hacía que ciertos servidores personalizados no apareciesen en el menú de navegación del servidor después de un tiempo. Se corrigieron también las tirolinas que no usaban las texturas correctas y más errores pequeños. Por último, Drop Dead the Cabin añade un editor de escenario para que crees tus propios niveles con trampas, enemigos, puertas y como tú quieras. Compatibilidad con los nuevos avatares de meta, así que ahora sí tienes piernas, menús y el HUD renovado, opción de partida rápida y servidores unificados para que encuentres partidas antes. Y también han metido una opción para ver a tu compañero a través de las paredes, estilo rayos X, para mejorar la coordinación. Esas fueron las actualizaciones de esta semana, pero la cosa no acaba aquí, porque tenemos un primer vistazo de cosas que están por llegar, como por ejemplo la próxima actualización del fantástico Medieval Dynasty, que nos ha permitido ver un poco de lo que trae gracias a su nuevo vídeo, en el que muestran los escudos y las espadas. Con ello, misiones nuevas y demás cositas que llegarán en la versión 2.3. Recordar que todo esto se puede jugar en cooperativo. Y lo otro es algo que no vi venir, pero la gente de Team Beef está adaptando el clasiquísimo Counter-Strike 1.6 a la realidad virtual para jugarse de manera standalone en MetaQuest y en Pico. Sí, has oído bien. Aún está empezando, pero promete tener recarga manual, movimiento libre y las típicas cosas que le pedirías a un juego de VR. Y ya sabemos que esta gente no suele fallar, así que ¿quién se anima para unas partiditas en Assault? Bueno, no estuvo mal este primer vistazo, al igual que no estuvo mal los anuncios que se hicieron esta semana. Empezando por World War Z, que llegará este año con hordas de zombies pero sin amigos, ya que será un juego single player, que por cierto tienes vídeo en el canal hablando del anuncio. Otro anuncio fue el de las tortugas ninjas para VR, que dice que sale en 2026, pero por desgracia no han dicho mucho más, así que habrá que seguirle la pista. Epica llega a PlayStation VR 2, un juego narrativo con puzzle que salió en MetaQuest y que tienes vídeo en el canal. Un juego bastante interesante, por cierto. Badminton Time VR, un juego de badminton para PlayStation VR 2, con power-ups que prometen cambiar el partido constantemente, además de ir acompañado de minijuegos locos. Behemoth anuncia su expansión Rights of Wrath, con un nuevo modo de juego estilo arena y otro llamado la prueba de los Behemoth, que supongo que será una para combatir las veces que quieras con las criaturas gigantescas. Y por último, The Phoenix Gene, o Gene, o como se diga, se lanza en MetaQuest este año, un juego que dice ser narrativo, aunque tiene un estilo bastante raro, la verdad. Y eso ha sido todo esta semana. No ha sido una semana impresionante, pero oye, tampoco ha estado mal. Intentaré mantener el ritmo de traeros todas las noticias los domingos para que estemos informados. Al igual que tú puedes estar a la última si te suscribes a mi newsletter que tienes en la descripción, donde ahí te mando pues los últimos juegos que se han ido añadiendo a la página de Juegos Quest Barato, por si te interesa comprarlos con descuento, las cosas que ha habido en el canal y también los eventos de comunidad que están por llegar. Es gratis y encima estás informado. ¿Qué más quieres? En fin, ahora sí que me gustaría leerte a ti en los comentarios de qué opinas de lo que has visto esta semana, si hay alguno de estos juegos que te haga ilusión, si me he dejado algo o no sé, lo que tú quieras. Tú sabes que estoy ahí siempre bicheando. Sin más, si le ha gustado el vídeo, deja un fuerte like, suscríbase para no perderse nada y nos vemos en más vídeos y en directo.